Geografía. Programa 7. La estructura y el desarrollo económico y político de la población. Propósitos. Identificar los indicadores que permiten establecer la conformación de la población humana y el desarrollo económico. Comprender la diversidad cultural e interculturalidad de las diferentes regiones. Ejemplificar los principales problemas socioeconómicos. Describir los elementos constitutivos del Estado. Analizar los cambios sociales, económicos y políticos que se presentan en nuestro país y en el mundo. ¿Te has preguntado cuántas personas viven en México? ¿Cuántos nacen o fallecen cada año? ¿Cuál es nuestro sistema de gobierno? ¿Cuánto ganan y en qué trabajan los millones de mexicanos en edad productiva? Para contestar a todas estas y otras preguntas, se han establecido indicadores que permiten estudiar y comprender a la población, la economía, la política y su relación con el lugar en donde habitamos. Hoy hablaremos de la conformación de la población humana y el desarrollo económico. Para la geografía, no solo son importantes los rasgos físicos del entorno, sino también aquellos que conforman el comportamiento humano. A esta rama de estudio se le llama geografía humana, pues describe diversos problemas que se presentan en las sociedades. En los siguientes segmentos estudiaremos los principales factores socioeconómicos de la población, con el fin de analizar sus problemáticas y ofrecer información que permita proponer soluciones. Para comenzar, es importante saber de qué tamaño y cuáles son las características de la población. Para esto, nos servimos de dos tipos de indicadores, demográficos y económicos. Comencemos con los primeros. Para estudiar las problemáticas sociales, económicas y políticas de un conjunto de habitantes, se deben conocer los indicadores demográficos de la población. La demografía es el estudio del crecimiento, componentes y factores que regulan el desarrollo de los grupos humanos. Los principales indicadores demográficos son los índices de natalidad, mortalidad, crecimiento poblacional y esperanza de vida. Cada uno de ellos nos ayuda a entender cómo está conformada la sociedad y cuáles son sus principales problemas socioeconómicos. 1. Mi mamá tuvo 4 hermanos, mi papá tuvo 10 hermanos y mis abuelos tuvieron, por parte de mi mamá, cada uno tuvo 7 hermanos y los papás de mi papá, mi abuela 2 y mi abuelo 7. Pues espero nada más una. Los índices de natalidad y mortalidad proporcionan información acerca del número de nacimientos y fallecimientos que se registran en una región determinada durante un año. Gracias al índice de natalidad, podemos saber a qué edad de la población hay mayor incidencia de embarazos y si estos ocurrieron en zonas urbanas o rurales, así como cuántos hijos en promedio procrean las mujeres de cierta zona geográfica. En promedio, en México las mujeres procrean 1.7% de hijos. Esto indica que la tasa de natalidad de nuestro país es baja, alrededor de 18 nacimientos por cada 1000 habitantes. Los países con mayor tasa de natalidad suelen ser países con un mayor índice de pobreza. En parte, esto se debe a que un gran índice de crecimiento demográfico implica mayores exigencias económicas para los gobiernos y menor calidad de vida para los habitantes. Por otra parte, la tasa de mortalidad se mide contando el número de fallecimientos que ocurren en un año, en una región determinada, en un espectro de 1000 habitantes. Este índice integra todos los datos relevantes acerca de las defunciones que ocurren en una población. En México, la tasa de mortalidad es de 4 fallecimientos por cada 1000 mujeres y 5 decesos por cada 1000 hombres. Sumando nacimientos y restando fallecimientos, podemos obtener el índice de crecimiento poblacional que nos indica cuánta gente habita en el país. A este número se agrega la cantidad de gente que se va del país o que llega a radicar proveniente de otras naciones.
El indicador demográfico de emigración e inmigración nos ayuda a contabilizar y analizar los movimientos de población dentro de un país o de un país a otro. El indicador que debemos observar es el llamado saldo neto migratorio, que resulta de la correlación entre emigrantes e inmigrantes. Es importante saber cuánta gente habita el territorio nacional para que de este modo los gobiernos puedan planear políticas públicas adecuadas. Sí, un abuelo falleció hace 2 meses. De 80 a 85 años. Otro indicador importante es el de esperanza de vida, el cual representa el número de años que se espera que una persona pueda vivir. Se ha observado que entre más alto es el desarrollo económico y social de un país, mayor es el índice de esperanza de vida. Para calcular la esperanza de vida se estudian variables económicas y de bienestar social. En México, la esperanza de vida en 2013 era de alrededor de 75 años. Esto es un gran avance, pues en 1930 la esperanza de vida de los mexicanos no llegaba a los 35 años. La esperanza de vida no es la misma en todo el país. En el estado de Guerrero es de poco más de 72 años, mientras que en el Distrito Federal es de 76 años. Esto indica que en diversas zonas del país existe todavía una gran desigualdad en el desarrollo económico. La mayoría de los datos que utiliza la demografía se obtiene mediante un instrumento estadístico llamado censo. El censo es la principal fuente de información de la que disponemos para obtener todas las variables demográficas de nuestro país. El censo de población y vivienda se realiza en México cada 10 años e implica el despliegue de miles de encuestadores que recopilan información puerta por puerta. Ahora revisaremos qué son los indicadores económicos. La economía de un país o de una región está determinada por el empleo y los productos que la población manufactura, compra o vende. Para comprender cómo se encuentra un país en este terreno, es necesario medir la actividad económica a través de indicadores. Los más importantes son el Índice de Población Económicamente Activa, PEA por sus siglas, el de Población Económicamente Inactiva o PEI, el Índice de Desarrollo Humano, IDH, y el Producto Interno Bruto o PIB. Revisemos cada uno de ellos. El Índice de Población Económicamente Activa contabiliza la cantidad de personas que en el país o en una región se encuentran realizando alguna actividad económica o buscan hacerlo. En contraste, el Índice de Población Inactiva nos informa sobre el segmento de la población que no realiza alguna actividad económica, sobre todo niños, adolescentes o adultos mayores que no están en edad de trabajar o ya no pueden hacerlo. En México, el 59.89% de la población nacional se encuentra económicamente activa y el 40.11% es económicamente inactiva. Por las lluvias se inunda muy seguido, entonces cerca tenemos un cárcamo, pero las personas del gobierno no gestionan bien que ese cárcamo se prenda cada que está lloviendo y por ende las coladeras se tapan. No hay. Falta de alumbrado público. Bueno, como vivo en el Estado de México, lo que he notado más es sobre todo la inseguridad en el transporte público. Creo que son 3 cosas. Debe de ser educación, salud y empleo. Creo que debe de tener solvencia económica, es indispensable, pero que esta a su vez se vea traducida en cosas que favorecen el bienestar personal, por ejemplo, educación, salud y libertades. El Índice de Desarrollo Humano es un indicador fundamental de las condiciones económicas y sociales en las que vive la población de una región. Fue creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, organismo que se encarga de medir este índice conforme 3 factores: esperanza de vida, educación y nivel de vida. Un índice de desarrollo alto implica que los habitantes pueden vivir una vida larga y saludable, tener posibilidad de estudiar y obtener un ingreso digno, y en consecuencia,
un buen nivel de vida. Conforme este indicador, el desarrollo en los países se divide en 3 niveles generales: alto, medio y bajo nivel de desarrollo. El país con el nivel de desarrollo más alto es Noruega, en tanto que la República del Congo y Níger tienen el nivel más bajo. México se encuentra clasificado dentro de los países con alto nivel de desarrollo y ocupa el lugar 61 a nivel mundial, de un total de 186 naciones. Un referente importante para el índice de desarrollo humano es el Producto Interno Bruto, que equivale al valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por un país o una región en un periodo determinado. Es decir, el PIB puede medir cuánto vale todo lo que se produce en un país durante un año. Comprender mejor los indicadores económicos nos permite tener un panorama de la realidad de nuestro país y reflexionar sobre su estructura económica, sus fallas, sus aciertos y las posibles mejoras en el futuro. Los indicadores económicos y demográficos nos ayudan a entender otros fenómenos, como la desnutrición, la pobreza, el desempleo y la realidad de un país. Pero, ¿te has preguntado qué es lo que constituye un país? ¿Qué es una nación? ¿Qué significa el concepto de Estado? Estas nociones son parte fundamental de la geografía política. México es una nación soberana e independiente. Sus límites son sus fronteras terrestres, marítimas y aéreas. Y cada individuo que nace dentro de este territorio ostenta la nacionalidad mexicana. Pero una nación no es solo un territorio. También está delimitada por el idioma o idiomas que hablan sus habitantes, sus tradiciones, sus costumbres y sus leyes. Los mexicanos elegimos a nuestros gobernantes y a nuestros representantes. Las leyes que nos rigen a todos se encuentran en la Constitución. Todos estos elementos unidos forman un Estado. El Estado es una forma de organización social y está constituido por 3 elementos. El territorio, es decir, el espacio geográfico en el que viven los ciudadanos de un país. La población, que son las personas que se encuentran dentro de dicho territorio. Y el gobierno, cuya función es regular la vida de la población dentro del territorio y mantener relación con otros estados. Para concluir, es importante mencionar que las variables económicas y los cambios demográficos tienen un impacto importante en el intercambio cultural, en la diversificación de experiencias. Por ejemplo, el desarrollo económico paulatino de nuestro país conlleva un intercambio a nivel internacional que atrae capital extranjero. Pero también ideas artísticas, culturales, políticas, que nos ayudan a ampliar nuestra visión del mundo y a comprender mejor nuestra identidad y nuestra historia. Y aunque a veces parezca que los indicadores son solo números y porcentajes, detrás de ellos hay una multiplicidad de experiencias humanas, ideas y procesos que vale la pena reflexionar. Las variables económicas nos afectan en nuestra vida diaria y están ligadas a una compleja variedad de temas que esperan ser resueltos en el futuro próximo. Pobreza, distribución desigual de la riqueza, falta de empleos, abandono de la agricultura, migración, escasez de vivienda, trabajo informal e inseguridad son solo algunos de los problemas socioeconómicos que padece nuestro país. Comprender los indicadores económicos y demográficos, así como la forma en que está constituido nuestro gobierno, nos permitirá proponer soluciones y analizar los cambios que se dan en el país y en el mundo.